Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y bueno, pues ya estamos aquí, hicimos una breve pausa y regresamos en la espuma de los días. Y bueno, pues yo quiero darle la bienvenida a Claudia Franquis. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias. Ya habías empezado la entrevista. Ya había empezado. Fue una falsa alarma. Estaban bien, entrados. Yo calladita, observando, porque la verdad es que puse en juego ahorita el pensamiento positivo versus el negativo. Les vamos a contar qué pasó. Estábamos ya a punto de entrar al aire cuando me dicen, te habla tu jefe. Entonces, pues es raro que que me hablen mi jefe cuando estamos al aire, ¿verdad? Entonces yo dije, no, pues se le ha de haber pasado que estoy al aire. Y nadie le dijo, ¿no? O a lo mejor me va a decir un aumento, ¿no? O me va a decir que vienen mis vacaciones o que este programa se va a la tele, ¿no? Radio, tele, plataformas y todo eso. Entonces llegué y bueno, efectivamente, mi pensamiento positivo pues coincidió con lo que él comentaba. Bueno, no con el aumento ni nada. Me fui yo más positiva de lo normal, pero el aumento, pero de chamba, dice el productor. Y bueno, pero eso es positivo, porque si te siguen aumentando también la chamba, estás participando y bueno, pues nos gusta. Pero empezó la entrevista, Claudia, y estaba siendo bien interesante lo que le decía Adolfo y yo estaba escuchando. Entonces te doy la palabra para que vuelvas a preguntarle lo mismo, Klaus. Ok, bueno, pues es que hablábamos de que es más fácil estar ser siempre negativo en la negatividad, ¿no? Yo le comentaba que a veces a lo mejor nos levantamos con todo el ánimo del mundo, pero pues apenas salimos de la puerta de nuestra casa y empiezan las circunstancias, las situaciones, el transporte X, y entonces pues nos quedamos en ese pesimismo, ¿no? Sí. Y el experto nos decía que pues es mucho más fácil quedarnos en la parte negativa de las cosas. ¿Qué pasa con el cerebro? Sí, ¿O por qué? No sé si experto, pero al menos que lo hago con más experiencia. Gracias, Adolfo Ramírez, psicoterapeuta. Pues comentábamos que nuestro cerebro es el mismo cerebro de cuando éramos cavernícolas, y entonces nuestro cerebro busca protegernos, tiene mecanismos de protección importantes. Entonces, de manera natural busca el peor escenario, busca ser pesimista. Entonces, así como un cavernícola veía una rama y decía no vaya a ser una serpiente, y era su primera reacción, o veía agua y nada más la probaba porque no vaya a ser que estuviera contaminada, o tomaba una planta y decía no vaya a ser que sea tóxica, entonces tenía todas esas precauciones, escuchaba un ruido, no vaya a ser un mamut. Seguimos con ese mismo cerebro que intenta protegernos de manera natural y es parte de su labor. Pero, pues sí, desafortunadamente ya ahora en una sociedad, en una civilización donde ya el agua normalmente es potable, la comida está bien, no hay mamuts, bueno, hay otro tipo de tráfico. Y ya empecé yo, en teoría. En teoría. Ahí va el cerebro. Pero seguro es mucho más cómodo. Tendemos siempre al pesimismo y esa es parte como de este aspecto natural del cerebro y por eso es que a veces cuesta un poquito de trabajo la parte de optimismo. Sin embargo, ¿por qué es que es complicado pensar en positivo? Porque lo vemos como, ay, únete a los optimistas sin desacreditar, ¿no? Porque seguramente les sirve esas terapias, pero también ahora está siendo un poco desacreditadas esas terapias demasiado optimistas, demasiado de la felicidad, demasiado de darle un peso diferente a estas circunstancias. Claro, todo en exceso es malo y de hecho en el programa anterior habíamos comentado del Flanders de los Simpson, que es todo el tiempo optimista y todo bonito, ¿no? O en esta película de Intensamente, donde de momento alegría quiere estar por encima de todas las emociones todo el tiempo. Y pues no, también eso no es sano. Comentábamos cómo ese pesimismo a veces activa el estrés y el estrés, ese primer estrés es bueno, es parte de lo que debemos de tener para movernos, para reaccionar, etcétera. El único problema es cuando nos quedamos en el pesimismo y no salimos de ahí, o cuando nos quedamos en el estrés y no salimos de ahí.
O bien, si nos quedamos en el optimismo, pues todo está bien, nada es de peligro, no pasa nada, y pues no, hay que tener precaución, ¿no? Claro. Y es que, por ejemplo, a mí me pasa mucho, ¿no? Que, o sea, como cuando ves a una persona como que siempre muy feliz, dicen por ahí, duda. Que se ciertas duda. cosas, ¿no? Pero hablamos de también esa parte de, ¿cómo decirlo? ¿Hasta dónde es el límite de decir, híjole, ya estoy cayendo? O sea, quiero ser muy optimista, quiero ser mucho, pero luego a veces, o sea, si no caer en los extremos, pues, o sea, ¿cómo puedo sí tomar las cosas de decir, híjole, esto no está bien, voy a cambiarle por aquí, por allá, pero sin pasarme a la otra parte, ¿no? A lo mejor me despreocupo, ¿no? Todo va a estar bien. O sea, ¿dónde logro ese equilibrio? Yo creo que es un examen personal, una evaluación Ujú. personal. ¿Qué tan fácil nos es irnos hacia lo optimista y qué tan fácil nos quedamos siempre en ser negativos o pesimistas? Y normalmente se recomiendan algunos ejercicios para el optimismo. Igual que pues, el músculo, mientras no hagamos ejercicio, pues ahí va a estar y no va a tener ningún problema. Dímelo a El mí. músculo requiere el ejercicio. Igual el optimismo también requiere un poco el ejercicio. No se nos da de manera natural. Yo por eso digo, es bueno el pesimismo, porque el pesimismo nuestro cerebro lo usa para protegernos. Hagamos lo que hagamos, por más optimistas que seamos, hay esa parte del cerebro que es pesimista y que está cuidando. Entonces no tenemos por qué ser más pesimistas de lo que de por sí nuestro cerebro ya es. Por naturaleza. Y los ejercicios para la parte optimista es, por ejemplo, cuando hacemos algo que nos gusta, que salió bien, que fue algo que nos provocó placer, disfrute, darle un espacio a ese disfrute, festejar, celebrar. Eso a veces lo dejamos de hacer. ¿Y qué pasa cuando sacamos una buena calificación en la escuela? Cuando mi esposa me dio un regalo hermoso del 14, un detallito, cuando uno de mis hijos tuvo un buen logro, cuando mi jefe me dijo algo importante. En ese momento lo minimizamos y decimos, ok, estuvo bien, ya. Y en cambio, cuando viene lo opuesto, hubo un problema con la pareja, algo mi jefe me dijo que no le gustó, lo hacemos grande, damos nos mal vueltas y acostumbramos, vueltas, exacto. sí. Entonces hay que ejercitar esto estuvo bien, me merezco un cafecito, me voy a dar un dulcecito, me voy a dar un momento de respiro, voy a dar una caminada para disfrutar este momento. Eso es lo que tenemos que ir ejercitando. A mí, ¿sabes qué? Yo soy un poco intolerante a la gente negativa. Y para la gente no es ser negativa, ¿no? Porque lo hago saber. Pero ¿por qué dices que se va a caer o que va a pasar esto o que todavía, espérame, tampoco soy del optimismo, ¿no? Pero eso de está difícil o ver esa parte no te estoy hablando de un pesimismo así de que se ve evidente como en algunas películas, ¿no? De gruñones o no, sino ese leve pensamiento hacia lo negativo. Pero yo lo identifico muy rápido. ¿Qué hacer con esas personas que ni siquiera reconocen que son negativas? Pues yo creo que una de las cosas que tenemos que atender como que dos aspectos. Uno es como el aspecto más racional, lógico, etcétera, cognitivo, se diría en términos de psicología, y un poco más el aspecto emocional, instintual, a lo mejor subconsciente, si le queremos llamar de alguna manera. La parte racional y demás tenemos que aterrizar realmente lo que sí es preocupante o lo que no es preocupante. Uh-huh. Si no tenemos datos, si no es un hecho, hay un ejercicio que se llama el trabajo de work, que es así, el preguntarnos, ¿esto es realmente cierto? ¿Estoy seguro de que esto realmente es verdadero? Como que hacer énfasis en esa parte. No llega mi esposa y mis hijas. Y no me contesta el mensaje y no me contesta el celular. Así. Empiezo a pensar lo peor. Si un accidente. La pregunta es, primero lo cognitivo. O sea, ¿estoy seguro que les pasó algo? No. Se retrasó, se le bajó la batería al celular. Tengo que esperar a ver qué sucede.
Y luego viene la parte emocional, porque aunque la parte cognitiva diga, sí, no hay problema, no hay hechos, no pasa nada, la parte emocional está preocupada. Y entonces tengo que buscar la manera de autorregularme, relajarme. Cada quien tiene que ir buscando y experimentando, respiración, distraerme con otra cosa, etcétera, y esperar a que lleguen los hechos. Entonces siempre son como que trabajar las dos cosas. ¿Por qué? Porque si sí tengo un pendiente y digo, híjole, la última llamada sonó espantada, ahí sí ya hay un dato. O sea, lo cognitivo ya ahí me está dando una indicación. Pero si no, pues tengo que calmar la parte cognitiva y calmar la parte emocional hasta que no tenga verdadera información, ¿no? Pero tú porque eres muy serio. Eso no es tan fácil. Mira, te voy a contar, Klaus, algo que me pasó con Adolfo hace muchos años, hace como 13, 14 años, que yo llegaba a su oficina y le decía, estoy muy cansada, es que no dormí porque teníamos un jefe. Compartíamos un jefe que escribía a las 2, 3 de la mañana. Y entonces yo dormía con el teléfono a un lado, recién llegadita a la empresa, y me ponía en ese momento muy nerviosa cuando sonaba el correo y me ponía a contestarle a esa hora de inmediato, casi que estoy pendiente 24/7. Y yo con Adolfo y le digo, y me dice, ¿le has preguntado si le quiere que le contestes a la misma hora? Porque me dice él, a lo mejor es la hora que él con tantas ocupaciones tiene pues para mandar todos los mensajes y encargarnos a todas las cosas. Y yo, no, nunca le he preguntado. Y entonces eso me sirvió a preguntarle y que me dijera, no, ya cuando llegues a la oficina, checas y ya me contestas. Esto era una parte como muy ansiosa, muy de pensar, si no, me va a correr, va a pasar esto, ¿no? Claro, y por ejemplo, es una clara muestra de la diferencia entre esta comunicación sincrónica y asincrónica. O sea, si realmente quisiera algo en ese momento, sería una llamada telefónica, ¿no? Sí. Pero si es un correo, un mensaje, probablemente son de esas cosas que se van quedando. Y bueno, también uno evalúa el contenido del mensaje y dice uno, ¿cambia en algo si le contesto en 5, 6 horas, 7 horas? ¿Algo va a suceder diferente? Pues no, tal vez no. Entonces, a lo mejor puede esperar. Y sobre todo eso, tener la comunicación con la persona, ¿no? Y expresarlo. Porque si yo no se lo hubiera expresado a Adolfo, a lo mejor yo hubiera, porque durante el tiempo que fue mi jefe siguió escribiendo esas horas. Sí, siempre. ¿No? Entonces, y si no se lo hubiera ido a preguntar a él, entonces, y ya tranquilo. Pero hay otra cosa, Adolfo, que nos ha servido tener un pensamiento, no sé si negativo, ¿no? Que puede ser que sirva en algunos momentos. Claudia y Samantha y yo, otra chica que estábamos en el equipo, veíamos que iba transformándose nuestro entorno laboral y lo que hacíamos. ¿Qué te puedo decir más claro? Que ya lo que hacíamos era de que ya no era nuestro y ya, ¿para qué están aquí? Uh-huh. Entonces empezamos a pensar, no, pues es que si nosotros, pues ya no va a tener razón de ser que estemos aquí. Y empezamos las tres básicamente a crear como opciones y presentarlas al jefe actual de hacer cosas diferentes en el área. Al principio fue mucha chamba. Así es. Pero después esas cosas ya no tenían razón de ser, pasaron a otra área, otras, y nos quedamos con esto que nosotras creamos. Bueno, ese es un ejemplo de cómo el pesimismo te puede ayudar a crecer o a hacer algo importante. Es decir, mientras veas un escenario que a lo mejor no es el ideal, es saber reconocer qué puedes tú hacer en ese escenario, o sea, qué parte de esas circunstancias realmente puede hacer uno. Y si no hay mucho que hacer, buscar las que uno puede hacer. Y por lo menos ahí ya tienes un área de trabajo, de actividad, etcétera, para mover. A veces son muchas las cosas que nos enfrentamos, ya sea de otras personas, a veces de el lugar donde estamos, etcétera, que no tenemos control sobre ellas. Sí. Y a veces hay que aceptarlo y decir, ok, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me estreso sobre estas 3, 4, 5 cosas que no puedo controlar? Y este pesimismo fue como, no tan pesimismo porque no estábamos preocupados que nos corrieran. O sea, estábamos viendo de que ya no iban a pasar ciertas cosas, ciertos programas que veíamos ya no los íbamos a tener. Entonces, ¿qué hacemos para ser útiles
en esta parte. Tampoco salíamos aquí bueno, tú salías preocupada. Pues no, más bien, ahora sí que ocupada, ¿no? Ahora sí que esta es la verdad, dice Mike, esta es la verdad. No, más bien, como dicen ahí, más que preocuparte, ocúpate. Exacto. Fíjate, ¿no? que en una junta de la escuela de mi hijo, la directora nos dijo que pues que a veces le da pena no contestarnos, porque pues imagínate yo que llego a las 9 de la noche o a las 8 de la noche y en ese momento veo la mochila y me doy cuenta, ¿no? Y entonces imagínate escribirles ahora y todo eso. Y entonces nos dio el tip de que en Telegram se puede programar los mensajes, ¿no? Para que entonces tú los programas y yo, porque digo, ay, es que si no les escribo ahorita, se me va a olvidar. Claro. Pero en Telegram ya puedes programarlos para que a la hora que llega Clau, le suene y lo vea, hasta les pongo mensaje programado, porque luego ya ni me acuerdo cuando llego aquí. Entonces, esa herramienta, pues que la pudiéramos usar para ver. Sí, yo a mi equipo de trabajo digo rara vez es a deshoras, pero cuando tengo algo sí les pongo ahí, no urge, cuando puedas, como que son claves que le da uno a las personas. Y acabas de mencionar a los niños realmente es importante ayudarles a cultivar este enfoque hacia el optimismo. Tú puedes tener un fin de semana maravilloso con tus hijos, con tus hijas, ir al parque, divertirse el sábado en la mañana, un súper desayuno, una súper actividad, pero si el domingo en la tarde lo último fue la tarea pendiente, que tenía que hacer, limpiar su cuarto, que recoger todos los juguetes, algo malo, el niño tiene que quedarse con lo último malo y se va a dormir previo al lunes de la escuela con mal fin de semana. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer la labor de, se va a ir a dormir, va a descansar. Oye, hagamos un momento de recolección de qué pasó el fin de semana. ¿Qué pasó? Ay, el sábado fuimos al parque, ¿verdad? Estuvo padrísimo. ¿Qué fue lo que más te gustó del parque? Oye, y fuimos a desayunar y todo. ¿Qué es lo que más te gustó? Así lo voy a decir al equipo. Ese pequeño ejercicio. Fíjate que en equipos de trabajo también es importante, porque a veces hacemos, como le llamamos nosotros acá, y suele suceder en otros trabajos, en otras industrias, el post-mortem, ¿no? O sea, después de que tuvimos un proyecto, una gran actividad, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? Y a veces nos quedamos en el que hicimos mal, ¿no? Y es importante siempre estar subrayando también lo bueno, sin exagerar, pero sí es importante resaltarlo porque el cerebro tiende a ser pesimista de manera natural. Clau, dame chance de preguntarle algo personal de terapia, fíjate que mi hijo tiene 3 años, ya casi cumple 4, y como que está muy consciente de las emociones, ¿no? O sea, estoy feliz, estoy triste, pero como que a cada rato me dice, cuando cambia algo, me dice, estoy enojado. Y me dice, estoy triste. Y entonces, al principio era bien padre, porque yo decía, ay, qué padre que está reconociendo, y yo validaba cada una de las emociones. Pero ahora ya me molesta que a cada rato me diga que está triste. Entonces, yo no quiero, pues, que sea un niño triste, porque tampoco es triste. Claro. Entonces, ayer en la noche me dijo, mamá, es que en la clase de ayer, porque me tocó ser su maestra en la escuela bíblica ayer, y me dice, en la clase de ayer yo estaba enojado y feliz. Es la primera vez que me dice las dos, pero generalmente él manifiesta solamente el enojo y la tristeza. Las demás, pues no decimos estoy feliz, ¿no? Y entonces me repites, estoy triste. ¿Por qué estás triste? Pues porque me porté mal. Entonces ya le digo, no, mira que, ¿no? Y ya, se le pasa. Pero ya no me gusta que me diga que está triste. Tiene que ver conmigo, seguramente. Tal vez o tal vez no, tal vez lo fácil parece identificar esas dos, porque también de repente aprendemos a identificar a través de caricaturas, películas, etcétera, y se nos queda muy grabado. Yo lo que haría o lo que hago con mis hijas es aprovecho cuando están felices para remarcárselas. O sea, veo feliz a mi hija y le digo, ¿cómo te sientes? ¿No? Para fomentarle el que reconozca no solo cuando está triste, enojada, sino que
en ese momento diga, bien, bien cómo, ¿no? Porque te van a decir así, bien, ¿no? Bien cómo. Dirías que estás feliz, alegre, intentar ayudarle a elaborarlo. Lo otro es, si ya ubica triste, enojado, a lo mejor es pedirle un poquito más de triste, enojado. Triste como cuando qué, triste como qué, ¿dónde sientes la tristeza? ¿En qué parte del cuerpo la sientes? ¿En qué parte sientes el enojo? Para intentar que vaya siendo más sutil, más fino con la identificación de las emociones. Y tercero, ¿qué vamos a hacer al respecto? O sea, estoy enojado, ok, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Qué hacemos? Simplemente. O triste, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para dejar de estar tristes? Se me ocurren esas tres así de momento. Y aquí, mira, en algunas cosas que nos mandaste, dice, las primeras 5 impresiones son importantes, no solo la primera. Es correcto. De hecho, es el famoso caso de las primeras impresiones cuentan mucho, sobre todo son negativas. O sea, cuando tenemos una primera impresión negativa o nosotros damos una primera impresión negativa, es necesario 5 interacciones, es decir, una nueva plática, un nuevo café, un nuevo intercambio de algo del trabajo, lo que sea, 5 positivas para borrar la negativa. O sea, con eso que te dicen, ay, la primera vez que te vi me caíste tan mal. Exacto. Y no sabía que eras buena onda. Exacto, pues tarda un buen rato en reponerse esa parte como negativa. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo, olvídate a lo mejor de relaciones de trabajo, ventas o cosas por el estilo, donde es inevitable, y pues no le puede uno caer bien a todo el mundo. Pero en nuestras relaciones personales eso sucede. Si nos despertamos de malas y ponemos de malas a toda la familia, se quedan con la impresión de papá está de malas todo el día, sí. ¿No? Es necesario hacer como 5 chistes, cosas dinámicas, etcétera, para volver a cambiar la imagen que tienen de ti de que te despertaste de malas. Adolfo, te volvemos a invitar. Sí, por supuesto. supuesto. Te volvemos a invitar para que nos sigas diciendo, y hoy empezamos un poquito más tarde, y yo hubiera despedido con un video que vi en TikTok, donde dice, la mamá lo que recuerda de su crianza, y ve que está cocinando, y que está todo así bello, y lo que los hijos nos acordamos, ya párate que se hizo tarde, y tiene que ver eso con un poco con los recuerdos, con la mente, y cómo vamos nosotros almacenando. Es otro de los temas que también podríamos ir abordando. Excelente, sí, con mucho gusto. Te agradezco, Klaus, no, que hayas estado gracias. aquí. No, gracias. Y gracias a ustedes, y gracias a ustedes que estuvo con nosotros. Y ya sabe, de la abundancia del corazón habla la boca.